Vamos a dar por iniciada esta jornada militante. Muy buenas noches, un gusto saludarlos, bienvenidos y muy agradecidos desde el Movimiento Nacional de la Militancia Radical. Queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes. También nos acompaña el señor Pernasetti. Le voy a dar la palabra en unos minutos al doctor Ricardo Terrile, a quien voy a presentar con muchísimo gusto. Ricardo Terrile es abogado, profesor titular por concurso de Derecho Constitucional de la Universidad de Rosario, diputado nacional, mandato cumplido en el periodo 1983-1987, fue delegado parlamentario ante la OIT, Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra, desde 1986 a 1988. Es cofundador del Movimiento Nacional de la Militancia Radical e integrante de su mesa ejecutiva nacional, y es autor del libro La erosión democrática y el contrato constitucional, escrito recientemente y que hoy presentamos en este Zoom Jornada Militante a modo de lanzamiento. Doctor Ricardo Terrile, muchísimas gracias y tiene usted la palabra. Gracias, Mónica, muy amable. Gracias a todos y cada uno de los correligionarios y amigos. Realmente muchas caras conocidas, viejos amigos, correligionarios, amigos de toda la vida. Realmente es una satisfacción enorme vernos aún en esta etapa de la pandemia. Claro, en un momento determinado nos debe haber pasado a todos. Escuchamos allá por fines del 2019 que en una provincia que nos costaba deletrear el nombre Wuhan en China, una fuerte gripe se había desatado, pero nunca imaginamos que era una pandemia que asoló el planeta y que en definitiva soportamos estoicamente durante el 2020 y lo que va de este año, improvisando, aprendiendo y en cierta manera experimentando con la virtualidad. Ha sido un proceso en donde en el aislamiento y en el distanciamiento tuvimos que aprender con H en el medio, a vivir en este marco de virtualidad, a refugiarnos en nuestra casa con nuestra familia, a leer, a escribir, a reflexionar y a seguir trabajando porque era indispensable hacerlo aún con todas las limitaciones que eso significaba. Así que me dio una tarea en el año 2020 que fue repasar un poco mis últimos 70 años. Yo cumplo 70 años el 11 de noviembre de este año y fue un buen momento para poder reflexionar a esta edad de todas las vicisitudes que habíamos transitado mi generación, nuestra generación, la generación de algunos de ustedes que hemos sido compañeros de militancia. Y en este repaso, bucear en qué nos había pasado en la Argentina y por qué no podíamos encontrar la posibilidad de un pacto de la Moncloa como hicieron los españoles, o alguna posibilidad de convivencia como hicieron los franceses, incluso en algunos regímenes monárquicos constitucionales como España después de Franco. De tal manera de que cuando empiezo a repasar esa historia, empiezo a escribir. Y esto fue el resultado de un libro que acabamos de publicar, que he denominado La erosión democrática y el contrato constitucional. En esta primera parte del libro empiezo con Braden y Perón, con Braden o Perón. Es
lo que de alguna manera empecé a escuchar cuando tenía pocos años de edad. Yo nací en 1951, pero mi padre, profundamente radical y tremendamente gorila, hablaba precisamente de Braden y de Perón, hablaba de Evita, hablaba de todo lo que se implicó y significó 1946-1951, las enormes desavenencias lamentablemente generadas en la comunidad argentina después de la Segunda Guerra Mundial, donde llegamos a ser el granero del mundo y parecía impensable que pudiéramos dividirnos cuando en realidad era el momento para poder disfrutar, si se quiere, de una política exterior atractiva. Fue Braden y Perón, fue Braden o Perón, fue la Constitución de 1949, una constitución unilateral, una constitución en definitiva impuesta por un gobierno y por un gobernante, que implicó que en un momento, como no era un contrato constitucional, como no era un acuerdo de voluntades, como no podíamos debatir en el ámbito de lo que era el Congreso de la Nación, de la mejor manera de actualizar una constitución que databa de 1853, el famoso, el celebérrimo bloque de los 44, aquel bloque radical con figuras como la de Frondizi y Balbín, se terminaron retirando del Parlamento argentino y esa constitución se juró y fue, sin lugar a dudas, un testimonio de la unilateralidad, algo impropio en un texto constitucional. Eso de ninguna manera me lleva a pensar que era una mala constitución. Creo que el origen de esa constitución fue equivocado, en tanto y en cuanto soy y sostengo que la constitución tiene que hacer un acuerdo de voluntades, pero evidentemente la constitución consagraba aspectos de la justicia social que más tarde, en 1957, con la proscripción del peronismo, los radicales intentamos en el artículo 14 bis sintetizar todo ese enfoque, toda esa justicia social. Pero tenía yo apenas 6 años cuando 3 comandantes en jefe terminaron en definitiva convocando una convención constituyente, se arrogaron esa competencia constitucional y, como dije antes, con la proscripción del peronismo se fue convocando a una estructura donde se debatía precisamente aquella abrogación de la Constitución del 49 y la reinstalación de la Constitución histórica y liberal de 1853. No sé si comenzaron ahí, probablemente no, porque nosotros estábamos estudiando en alguna época federales y unitarios, personalistas y antipersonalistas, peronistas y antiperonistas. Lo que sí puedo recordar es cómo a mis 7, 8 años, en una ciudad, Pergamino, que fue mi ciudad natal, de la mano de mi padre yendo al Comité Radical para ver los resultados en 1963 de un gobierno que había ganado Ilia. Claro que antes, Frondizi y Balbín, lamentablemente amigos de toda la vida, se separaron y terminamos en definitiva parte de la familia siendo de la Unión Cívica Radical del Pueblo y parte de la familia frondicistas, y esto también nos dividió y esto también nos generó una grieta en el marco familiar. Fue el plan Conintes, fueron los azules y colorados, fueron en definitiva las políticas desarrollistas, fue la inflexibilidad y la intransigencia de un gremialismo que jugaba evidentemente en la procura de volver al 51, de volver al 53, lo que implicó otro golpe militar apenas a pocos años
de la llamada, insisto, llamada Revolución Libertadora, Frondizi cae, asume en definitiva Guido y lo detienen a Frondizi y lo llevan preso a Martín García. Ilia, que sube con el 23%, delataba sin lugar a dudas en ese escaso porcentaje la anarquía, la divisoria en la que habíamos quedado como consecuencia de estos procesos que estoy comentando, pero la Constitución de 1853 era sabia. La Constitución de 1853 contenía una disposición que exigía ratificar el resultado de las elecciones en un colegio electoral. Y el colegio electoral le imponía precisamente a los integrantes de ese consejo, los electores, más del 50% para decidir una candidatura, y Arturo Humberto Ilia fue presidente de la Nación. La Unión Cívica Radical del Pueblo logró en consecuencia ganar la presidencia de la Nación en 1963. Fue un excelente gobernante, una persona de una honestidad increíble, y en 1966 Onganía, Levingston y más tarde Lanusse vinieron a conformar otro nuevo golpe de Estado, y evidentemente nuestra generación vivía permanentemente de golpe entre golpe, golpe de Estado, grupos civiles, golpe de Estado, grupos civiles. Y esto evidentemente es uno, no el único, uno de los factores de la erosión democrática. Por eso cuando reviso ese pasaje en la que fui protagonista, en la que fui testigo, en la que estuve, viví, padecí esa situación, he visto cómo en 1972, ya en la facultad, ya dirigente universitario, ya en definitiva un hombre que planteaba las cuestiones políticas y jugaba un papel con Changi y con tantísimos amigos en lo que era Franja Morada, aparece el gran acuerdo nacional, Monroy, un dirigente radical, jugando abiertamente con Lanusse, con la proscripción de Perón, ya no era del peronismo, sino de Perón, y lo que en definitiva generó lo que se denominó el Estatuto de 1972, un estatuto que Lanusse había elaborado con toda la intencionalidad de reformar la Constitución de 1853. Estas son situaciones que evidentemente jugaron un papel trascendente porque evidentemente el mundo estaba cambiando. El mundo estaba transformándose, el mundo se estaba globalizando. Era la guerra de Vietnam, por un lado, era el Cordobazo en 1969, fue el Rosariazo en 1970, la enorme influencia del Mayo francés de 1968, los objetores de conciencia en Estados Unidos como Cassius Clay o Mohamed Ali con Vietnam y todo lo que implicaba eso, pero también la vergüenza que implicaba la matanza de Trelew en 1972, donde delataba el grupo más gorila, el grupo más recalcitrante, el grupo que en definitiva jugó un papel preponderante con Videla, pero que acá evidentemente jugaba en función de un proyecto que no era la consolidación del sistema. Cuando en 1973 la fórmula Cámpora-Solano-Lima llevó a la juventud peronista a esa famosa consigna de Cámpora al gobierno, Perón al poder, evidentemente entramos en un juego en donde Perón volvía a la Argentina y muchos de nosotros, invitados por fuerzas políticas de la multipartidaria, estuvimos en Ezeiza y vimos en Ezeiza la matanza de Ezeiza, vimos la masacre de Ezeiza, fuimos testigos de la forma en que entre la juventud sindical peronista y la juventud trabajadora peronista buscaban un espacio en un escenario donde el locutor era Leonardo Fabio, y eso evidentemente
Eso evidentemente lo padecimos como loco, lo padecimos de todas maneras, realmente. De cualquier manera, Perón vino y empezamos a percibir la posibilidad de un arreglo, percibir la posibilidad de un consenso, percibir la posibilidad de terminar definitivamente con los golpes de Estado. Perón, protagonista, pasivo o activo de todo este tiempo, se abraza con Balbín. Balbín se abraza con Perón. Y en consecuencia muchos de nosotros dijimos, bueno, probablemente acá está la posibilidad de cicatrizar estas cuestiones, porque Balbín había sido un desaforado. El propio gobierno peronista lo había desaforado como legislador, lo había detenido a Balbín, y ahora Balbín venía a abrazarse con aquel amigo que despidió cuando murió el 1 de julio del 74, a tratar de dejar de desplazar todas estas cuestiones y a tratar de vincularse. Y es más, cuando muere Perón y asume ese tremendo, desagradable gobierno de Isabelita y de José López Rega, cuando aparece la AAA y mata a mansalva con una impunidad absoluta, el radicalismo fue el que le dijo al peronismo, hagamos un juicio político, y con el juicio político evitamos cualquier posibilidad de golpe de Estado, y el peronismo se negó porque no quería que el apellido Perón en definitiva estuviera como pasible de un juicio político. Y se desencadenó en 1976 un golpe de Estado cívico-militar, un golpe militar trágico, criminal, incomprensible, irracional, criminal, donde se suspendieron todas las actividades partidarias, donde cerraron todas las expresiones legislativas, donde se planificaron de tal manera que a cada una de las provincias le asignaron una fuerza armada. Santa Fe tenía la Marina, Córdoba tenía Rosario, Córdoba tenía la aeronáutica, Buenos Aires tenía el ejército. Desapariciones, torturas, violaciones, centros clandestinos, verdaderos genocidios, delitos de lesa humanidad a pocas cuadras del estadio de fútbol en que se jugó el Mundial del 78, la tiranía en su expresión más cruel, amigos, no conocidos, amigos de muchos de nosotros muertos y masacrados. Y encima Malvinas, en 1982, perdimos la guerra, la dignidad la habíamos perdido el 24 de marzo del 76. De tal manera que cuando llegamos a 1983 y me detengo a pensar en ese 1983, en lo que era precisamente la escritura de este texto, recuerdo la algarabía, la necesidad de participar, las afiliaciones masivas, la alegría, el hecho de ir a los comités, a las unidades básicas, a los centros de debate, participar en las conversaciones, escuchar a nuestros candidatos. Estábamos permanentemente hiperactivos, grandes padrones de afiliados que participaban colectivamente en la construcción de la democracia, pero también en la reconstrucción de nuestro partido. De tal manera de que fue un momento único. Fíjense qué increíble, porque yo pensaba, y seguramente muchos de ustedes, caras conocidas, lo visualizaba, el hecho de que en 7 años nada más, en 7 años todo eso se perdió. Porque en 1983, en esa algarabía de lo que fueron los cierres de campaña, recordemos Rosario, lo que implicó básicamente ese tema, fue notable cómo y de qué manera. Y Alfonsín nos decía una vez en Olivos, cuidado muchachos, cuidado. No somos el resultado de una revolución triunfante. No derrotamos a los militares se han replegado. Han existido condicionamientos internacionales, perdieron la guerra de Malvinas, la deuda externa, es una presión internacional muy fuerte. No nos equivoquemos, no somos la Argentina de Nicaragua,
no somos tampoco Cuba el día que entró Castro. El campo popular tiene 30.000 desaparecidos, nos dijo Alfonsín. Necesito poner una cuña. Estamos haciendo un juicio histórico, el juicio a las juntas de comandantes, lo estamos haciendo nosotros. Le estamos garantizando a esos militares que fueron genocidas un juicio con tribunales independientes, pero también con el derecho de defensa. Tienen abogados que lo están defendiendo y hay jueces, probos independientes que los van a juzgar. Y en definitiva, nosotros tenemos que buscar, procurar poner una cuña y por eso necesito justamente una ley que haga responsable a los genocidas, que a los oficiales jóvenes que se han limitado a cumplir los liberemos de esa carga, pero los que se limitaron a cumplirla pero se excedieron, secuestrando, raptando, robando, van a ser igualmente responsables como los comandantes. Y empezamos a transitar ese proceso con un montón de situaciones que evidentemente eran nuevas para todos nosotros. Y todo eso se terminó, insisto, en 1990 con Menem y Cavallo. Fue espantoso porque todas las empresas del Estado, miren, vemos todos los días pasar los trenes por la puerta de mi casa. Yo vivo prácticamente frente a una vía férrea. Y realmente lo que se hizo con las empresas del Estado, no con todas, sino con algunas y muy relevantes, fue espantoso. Menem y Cavallo vienen en un momento que históricamente también el mundo cambió. No podemos analizar nuestro país si no analizamos concienzudamente y fundamentalmente, simultáneamente, qué pasaba en el mundo. Nosotros habíamos adoptado como tema de debate en 1983-1987 el planteo nacional teniendo en cuenta el marco internacional. Caputo, en ese sentido, fue un excelente canciller junto con Elsa Kelly. Jugaron un papel fundamental, ¿por qué? Porque teníamos necesariamente que ingresar en ese mundo. Un mundo que nos respetaba a partir de Alfonsín, un mundo que nos respetaba por recuperar el Estado de Derecho e implantar todas nuestras políticas en ese sentido. Pero en 1989 se cae el muro de Berlín, empieza en definitiva una sociedad distinta, el mundo empieza a cambiar, empieza a jugar de otra forma y aquello que nosotros en algún momento en la estudiantina universitaria hablábamos como el primero, el segundo mundo y el tercer mundo y veíamos en la OPEP un reflejo de lo que pasaba en el tercer mundo, se cae indefectiblemente para una experiencia que nos llevó a nosotros a tener una de las pocas experiencias frentistas que tuvo la Unión Cívica Radical. La tuvimos hace muchos años y la volvimos a tener con De la Rúa Chacho Álvarez. Fue una experiencia frentista un tanto, diría, compleja, imperfecta. No sabíamos a ciencia cierta si era una experiencia frentista electoral, una experiencia programática, ¿qué tipo de experiencia era? Evidentemente que no era programática, pero en algunos aspectos se acercaba a ello. Era de la Rúa, que era una expresión que nosotros teníamos dentro del partido, en lo que llamábamos la línea balvinista, los sectores de centro-derecha dentro del partido, y un Alfonsín que reflejaba las líneas socialdemócratas. Y en ese juego armónico, porque en definitiva Alfonsín nos había acostumbrado a esta postura de ir juntos, Alfonsín gana la elección en el 83, ganó previamente la interna con Renovación y Cambio, pero lo llamó a Trócoli para que sea su ministro del Interior. Lo llamó a Pugliese para que sea el presidente de la Cámara de Diputados. Y lo llamó a Luder para que sea el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ese es Alfonsín, ese somos nosotros. Pero eso se terminó en el 90 y de la Rúa con Álvarez no supieron, no pudieron y en definitiva el partido se desmembró y el frente también se desmembró. Esto es evidentemente una situación
que empieza a jugar de una manera perversa al punto tal que la grieta se empieza a acentuar, aparece el kirchnerismo y con todo ese proceso, bueno, tenemos una situación que tanto el kirchnerismo como el macrismo se encargó precisamente de resaltar. Estas son cuestiones que en estos 70 años, cuando empiezo a recordar y en cierta manera a repasar todo lo que ha sido estas etapas vividas en la que primero me tocó ir de la mano de mis padres, después probablemente dando mis primeros pasos en el secundario, más tarde en la universidad, peleándola y luego como legislador nacional y ya en la etapa adulta trabajando, enseñando derecho constitucional en la facultad, diciéndole a los alumnos, esto no es ciencia ficción, derecho constitucional no es ciencia ficción. Hoy, si ustedes me preguntan, ¿cuál es la mejor bibliografía que usted tiene, doctor, para derecho constitucional? Los fallos de la Corte Suprema, las barbaridades de los decretos de necesidad de urgencia, la delegación legislativa, la impunidad, la corrupción, es decir, todo lo que en definitiva no tiene que darse en una democracia. Esto es básicamente lo que en algún momento se planteó. Y luego aparecen dos frentes. Un frente que juega abiertamente con una especie de popurrí, donde el peronismo en ese sentido propio del populismo juega en función de las características populistas, pero también porque el radicalismo y el peronismo tenemos una identidad común. ¿Cuál es? Somos partidos policlasistas. En la concepción marxista, somos partidos policlasistas. Somos partidos en donde se identifican con el radicalismo y con el peronismo distintas expresiones sociales, distintos estamentos sociales. Pero mientras el peronismo, al igual que nosotros, se divide, el peronismo logra un consenso proelectoral porque evidentemente es consciente que corporativamente necesita broquelarse a pesar de sus diferencias para ganar un espacio de poder. Nosotros, en cambio, cuando planteamos la cuestión con el PRO, definitivamente nos equivocamos. El PRO siempre fue el PRO y se mimetizó el radicalismo dentro del PRO. Esto lo digo yo, esto es cuestión personal. No tiene que ver con el movimiento de la cual formo parte, sino de una concepción que yo tengo acerca de lo que fue un frente. No fue un frente programático. Ni siquiera nos dieron la posibilidad de la vicepresidente que fue para Michetti. Tampoco lo dieron en la pretensión del segundo mandato de Macri. Fuimos convidados de piedra. Le dimos al PRO lo que evidentemente necesitaba, estar presente en todas las mesas electorales del país. Teníamos apenas un ministro. Jamás nos dieron participación alguna y las decisiones se adoptaban entre el jefe de la ciudad de Buenos Aires y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hicimos? Hoy Bullrich habla el nombre del PRO y parece que hablara el nombre de Cambiemos. Y nosotros estamos completamente ajenos a los medios de comunicación que hay fundamentalmente porteños. Y hemos desaparecido abiertamente y nos sentimos extremadamente mal porque queremos recuperar a este partido. Pero la erosión del sistema democrático no es una cuestión de hechos, porque si me detuviera acá y en consecuencia dijera, bueno, este es mi testimonio, serían memorias. Y yo no escribí memorias. Lo que en todo caso hice fue repasar mi propia historia durante estos últimos 70 años para poder analizar, para poder estudiar, para poder pensar acerca de qué nos pasó, qué nos pasa, en definitiva, porque esto evidentemente que no es pasado, que no pasó. Y acá aparece un aspecto de un autor francés que me encanta, que se llama Rosan Ballon. Rosan Ballon habla del siglo del populismo y habla precisamente del populismo. Y cuando yo leo a Rosan Ballon,
y leo el populismo, no leo otra cosa que el peronismo. El peronismo en su populismo es evidentemente el reflejo cabal de ese populismo. Por eso a ese capítulo en el libro le he puesto el populismo, enfermedad infantil del peronismo. Fíjense, Rosán Balión dice, hay una lógica horizontal de equivalencia. ¿Qué es esto de lógica horizontal de equivalencia? Bueno, el populismo reúne al conjunto de las demandas sociales, individualiza un enemigo común y traza una línea divisoria entre ellos y nosotros. Ellos en realidad somos nosotros. Trazan una línea divisoria entre ellos y nosotros. Ellos, que somos nosotros, somos la casta, la oligarquía, la élite, el sistema. Es un movimiento que invita a todos sus adherentes a una actitud de adhesión, es decir, a una verticalidad de nuevo tipo. Fíjense que el populismo, las decisiones del líder son inapelables. Y ello, por supuesto, no colabora con la horizontalidad propia de un sistema democrático. Y uno va adentrándose en la lectura y no puede menos que decir, pero si este es el populismo, este es el peronismo. El populismo insta a la reelección. Insta a la reelección. Entonces me quedo pensando en Ifrán, en Zamora, en Menem. El populismo practica el nepotismo. El nepotismo, y es cierto, Perón Evita, Perón, Kirchner, Fernández de Kirchner, Zamora con la señora, el gobernador tucumano con la esposa, no me acuerdo en este momento, la esposa del tucumano. En el bloque oficialista de la Cámara de Diputados lo dirige Máximo Kirchner y la presidenta del Senado es Cristina Kirchner. Pero no hay ninguna duda que estamos hablando del populismo. O Rosán Balión, que es francés, habla del peronismo, el nepotismo. Y si faltara algo para completar esa enorme definición y esa fantástica caracterización del populismo en Rosán Balión, nos dice, y los populistas procuran la domesticación de las cortes constitucionales y la decisión de ampliar el número de miembros de la Corte Suprema. Lo hizo Perón en 1947 con la ampliación de la Corte. Lo volvió a hacer Menem en 1989, llegó de 5 a 9. Miren, yo les cuento una infidencia. En 1983, reunidos con Alfonsín, teníamos que armar lo que era la estructura de la Corte Suprema, que eran 5 miembros. Habíamos definido los 5 miembros. Y como era realmente, insisto, la conducta de Raúl Alfonsín, no solamente le había ofrecido la presidencia a Luder, sino que había establecido un cuño de 5 personas inmejorables, intachables, de una calidad fantástica. Pero ¿quién era el que presidía la comisión de acuerdos? El viejo Saadi. Y el viejo Saadi dice, no, yo soy el presidente de la comisión de acuerdos y nosotros, los peronistas, vamos en definitiva a decidir quiénes son los que van a ir a la corte o no. El único que terminó poniendo a Alfonsín fue Fait. Es decir, estas son cosas que evidentemente jugaron y juegan un papel importante en esto que, insisto, denominé la erosión democrática. Pero la erosión democrática no son solamente hechos, sino que también tiene que ver con una crisis del sistema partidocrático y representativo. Hay una distorsión del sistema republicano. Yo le digo a los alumnos, ¿qué es ser republicano? Nosotros somos una república. Sí, doctor, somos una república. Muy bien. ¿Qué es ser republicano? Y se confunden, se ponen a pensar y empiezan a dudar. En realidad, que la Argentina sea republicana y que nosotros seamos republicanos implica que creemos en la división de poderes. Creemos en la periodicidad de los mandatos, no es un régimen monárquico. Creemos en la periodicidad de los mandatos. Creemos en la rendición de cuenta. Somos contestes, estamos absolutamente definidos por el principio de la igualdad de los iguales en iguales circunstancias.
la igualdad de los iguales en iguales circunstancias. Este es el derecho que nosotros los radicales defendemos porque somos republicanos. La división de poderes es relevante, es importante, es trascendente. Hoy el Poder Ejecutivo, cuando emite decretos de necesidad y urgencia y el Parlamento calla, no hay división de poderes. Cuando la Corte Suprema es volátil y juega a favor de Macri o juega a favor del kirchnerismo o juega a favor de Fernández, tampoco es independiente. Entonces, estas son las cosas que nos empiezan a ocurrir, la crisis, la distorsión del sistema republicano. Pensemos en aquellos partidos, no solamente el nuestro, todos los partidos, de la manera que participamos en 1983, pensemos en el protagonismo que se perdió en 1990 y empecemos a ver, por ejemplo, algunas concepciones extremadamente equivocadas que hacen a la erosión del sistema democrático. ¿Cuáles? Bueno, por ejemplo, después de 1983, todos los partidos, todos, incluso el nuestro, todos los partidos, empezaron a jugar los legisladores, diputados y senadores con la especulación, si era nativo, si estaba domiciliado o era residente. La Constitución de 1853, la histórica Constitución de 1853, en un país donde evidentemente no estaba totalmente estructurado, conformado y trazado geográficamente hablando, donde había que venir en carreta, había que venir a caballo, había en definitiva grandes distancias, era muy común que se planteara la posibilidad, si vos eras nativo de la provincia de Mendoza o residente en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Pero empieza la especulación política de nuestros dirigentes políticos después del 83, y habiendo nacido en la provincia de Buenos Aires, estuvieron ausentes 40 años, pero si la encuesta le da mejor en la provincia de Buenos Aires, se presentan como candidatos en la provincia de Buenos Aires. Y si son nativos de la provincia de Córdoba y en consecuencia tienen su domicilio en Buenos Aires, y ese domicilio es residencia porque tienen más de 2 años y tienen más posibilidades en Buenos Aires, dejan entonces la condición de nativo y especulan con la posibilidad de ser residentes. Y de esa forma, jugando abiertamente con las encuestas, empiezan estos legisladores a transformarse en una casta burocrática que en estos momentos son un tapón para toda la juventud, para toda la renovación parlamentaria. Hoy tenemos legisladores que siendo diputados pasaron a senadores, siendo senadores pasaron a gobernadores, que terminando como gobernadores hoy son senadores nacionales y en definitiva están como casta burocrática, un cuerpo burocrático que se enquistó en el poder y que en definitiva no habilita, no permite, no autoriza que importantes sectores de la juventud argentina, generaciones intermedias, no puedan asumir una función y un papel precisamente porque están corporizados por nombres que nosotros lo vemos como figuritas repetidas en todos y cada uno de los partidos. Y esto evidentemente es otro elemento que hace a lo que llamamos la insatisfacción, el desgaste, el desencantamiento que genera la democracia. La financiación de los partidos políticos. En una campaña electoral no hay transparencia. Les doy un dato. La jueza María Servini, con competencia electoral, que es la que tiene que aprobar los balances de la campaña presidencial, ahora con algunos problemas de COVID, estamos en el 2021, todavía no aprobó la campaña electoral del 2015. Y eso también es una cuestión que afecta porque empiezan a jugar dentro de esas estructuras financieras intereses de grandes empresas, de grandes corporaciones que después pasan la factura. Hoy asistimos a partidos políticos paralizados. No existen los partidos políticos, existen los frentes. No tenemos partidos políticos. Los comités, las unidades básicas están vacías, deterioradas, cerradas.
con importantes deudas, se debe tasa de gas, de luz, de agua, servicios municipales, teléfono, etcétera. No existe la posibilidad hoy en ciudades modernas que haya organismos partidarios que estén funcionando. ¿Y esto qué genera? Esto genera indiferencia. La crisis de la democracia y su deterioro se expresa especialmente en la indiferencia de algunos en el significado, sentido y utilidad del voto. ¿Ustedes pueden creer que alguien pueda tener indiferencia frente al voto? Y sí, no debería pasar. La democracia es la posibilidad de votar entre tantas cosas. Pero hay un desaliento, una desconfianza. Estamos convencidos que hay un grupo de políticos que trabaja para provecho propio, para enriquecerse, para tomar el poder al solo efecto de enriquecerse y en consecuencia desalienta. ¿Qué importancia puede tener nuestro voto si todo está igual? Piensa la gente. Esa es la misión nuestra, esta es la función, esta es en definitiva el desafío que tenemos, la posibilidad de convencer que es posible en definitiva. Estas son cosas que hacen a un fastidio creciente en la corrupción, en la impunidad de la clase dirigente, en el desencanto en las democracias que mueren por dentro, decía Levinsky. De tal manera que en este deterioro creciente que es la corrupción, la impunidad, la crisis de representatividad, la insatisfacción, la creciente desconfianza, no solamente en el presidente, en los ministros, en el jefe de gabinete, en los legisladores, está básicamente estas cuestiones que le estoy mencionando. Ahora bien, ¿cómo mueren las democracias? Nos dice Levinsky y Ziblatt, un libro muy interesante. ¿Por qué mueren las democracias? Todo esto que yo les estoy mencionando y que de alguna manera quiero traducir, me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa eso? Y aparece entonces en una persona como Levinsky, un gran profesor de la Universidad de Harvard, que dice, bueno, hay un débil compromiso con la democracia como consecuencia de la insatisfacción, una negativa a legitimar a sus adversarios con descalificaciones personales. ¿Y cómo se llama eso? Ese es el autócrata, esa es la autocracia. El autócrata tiene un débil compromiso con la democracia, tiene una actitud, una conducta, una negativa a legitimar a sus adversarios con descalificaciones personales, una intolerancia frente a la crítica de su programa y simultáneamente alienta la violencia y una marcada predisposición a restringir las libertades civiles adversarias y de los políticos. Y pienso en la pandemia, y pienso en los decretos de necesidad de urgencia, y pienso en el cierre de las escuelas, y pienso en el cercenamiento, y pienso en consecuencia en la improvisación tremenda, espantosa que hemos tenido en el último año y medio. ¿Y hay más? ¿Y hay más? Sí, claro que hay más. Las listas sábanas que legitiman a numerosos legisladores que carecen de capacitación. Guardan más disciplina los legisladores con la estructura partidaria que con los intereses de sus provincias o los intereses sectoriales. Yo he visto a senadores disciplinados con el partido votar en contra en Neuquén de recursos gasíferos. He visto a legisladores sanjuaninos ser más disciplinados con el bloque partidario que con los recursos mineros. ¿O acaso no vimos hace poco a legisladores de la ciudad autónoma de Buenos Aires asentir y consentir lo que fue la extracción de recursos que tenía la ciudad de Buenos Aires por un decreto de necesidad y urgencia del presidente Menem? Estas son cuestiones que evidentemente no son básicamente habilitadas. Estas son cuestiones que hablan de comportamientos que en cierta forma o de todas formas también generan un deterioro. La reelección indefinida, lo que hablábamos antes, la inmunidad parlamentaria, otro factor, la inequidad,
la inequidad. Miren, una pregunta que se plantea con la inequidad. Cuando tomo el capítulo de la inequidad, lo primero que me hago es la pregunta, ¿cuánta desigualdad puede tolerar la democracia? ¿El aislamiento social provoca desigualdad? Claro que sí. ¿Acaso en el barrio cerrado se vive distinto que o igual que en un barrio marginal? No. La pandemia se puede de alguna manera atravesar mejor en un barrio cerrado que en un barrio marginal, no hay ninguna duda. La desigualdad de oportunidades. Miren, hay un informe fantástico que lo tomé y lo repetí, lo transcribí en el texto porque me parece fantástico como ejemplo. El 1% más rico del planeta, el 1% de las personas más ricas del planeta, posee el doble de la riqueza del 90% de la población mundial. El 1% de las personas más ricas del planeta poseen el doble de la riqueza del 90% de la población mundial. Las 26 personas más ricas en Forbes poseen lo mismo, las 26 personas más ricas del mundo poseen lo mismo que 3.800 millones, es decir, la mitad de la población global. ¿Hay inequidad? Mayor si hay inequidad. Hay desigualdad en la educación y eso también es inequidad. Miren, mis padres eran empleados, mi padre era empleado y mi madre maestra rural. Nosotros somos 7 hijos, yo soy el mayor de 7. Fui a la universidad porque había comedor universitario, porque compartía el departamento con 5 amigos y porque en definitiva la universidad era no arancelada. Y pude estudiar. Me pude recibir y hoy puedo ejercer como profesor universitario y como abogado. Cuando vuelvo a mi ciudad natal y me reúno con mis viejos amigos, me doy cuenta de esa desigualdad. Yo tengo una desigualdad en las oportunidades. Ellos no tienen las mismas igualdades que yo. No la tienen. Y no porque no hayan querido, sino porque no han podido. Porque no han podido. La educación desiguala. Los cambios tecnológicos y el avance de la globalización también genera inequidad. Lo vivo permanentemente en mis clases virtuales en la facultad. Estamos en una universidad pública no arancelada. Debo pensar, debo presumir que los estudiantes que van a la universidad pública no tienen los mismos recursos que las universidades privadas. No lo tienen, se los aseguro. No lo tienen. No pagan esas formidables cuotas mensuales, no pueden pagar esas formidables cuotas mensuales. Y sin embargo, la excelencia está en la universidad pública. Los mejores docentes están en la universidad pública. Las universidades privadas nos roban a nosotros, los docentes de la pública, porque somos los mejores docentes, se los aseguro, los mejores docentes. No es narcisismo, somos los mejores docentes. ¿Por qué? Porque para nosotros el conocimiento es universitas, no tenemos limitaciones religiosas. Podemos hablar de todo. Podemos hablar de filosofía, podemos hablar de política, podemos hablar de religión, podemos hablar de todo. Para nosotros el aborto es un tema que hablamos. Para nosotros la homosexualidad o la orientación sexual es un tema que hablamos. Nosotros no tenemos en ese sentido problemas. Y es una comunidad política, ideológica, religiosa, étnica, si ustedes quieren, en el ámbito de la universidad pública. Pero hay un problema. No todos tienen la misma posibilidad de conectarse. ¿Por qué? Porque evidentemente las líneas a través del cual se genera el Zoom son caras. Y cuando el gobierno imperativamente dice, va a ser en función social, dejan de invertir las empresas. Entonces tenemos permanentemente trastornos en la universidad pública con alumnos que se quieren incorporar y se quieren conectar, pero en sus casas tienen evidentemente grandes limitaciones en ese sentido. Entonces, hay en los cambios tecnológicos y en el avance de la globalización también inequidad. Y está la pandemia, que afecta a las personas más vulnerables,
barrios pobres en sociedades ricas donde el COVID-19 hace estrago, porque están poblados con trabajadores con empleos más propicios al contagio, con un mayor índice de enfermedades persistentes derivadas de una dieta pobre y de una falta de cuidados médicos. Bachelet, la vez pasada, decía que hay 700 millones de personas en el mundo que viven sin agua corriente. Entonces, frente a ese planteo, esa afirmación, la propia Bachelet nos decía, ¿cómo se le puede pedir que se laven las manos si no tienen agua para beber? Entonces se dan cuenta que cuando yo digo el avance de la globalización y la cuestión tecnológica, no hay duda alguna que juega en ese sentido de una manera tremenda. Entonces, todo esto me lleva a uno de los grandes pensadores, lamentablemente fallecido en el 2017, que era Zygmunt Bauman, en donde el mundo sólido, decía Bauman, nos da certeza. El mundo de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos, incluso de nuestros padres, nos daba certeza. Nacían, estudiaban, crecían, trabajaban, se casaban, tenían hijos, era más o menos predecible. Ese mundo sólido pasó a ser un mundo líquido, el mundo líquido de la incertidumbre. Y hoy aparecen autores como Itinerity, donde dicen, no, el mundo ahora ya no es más líquido, es gaseoso. ¿Y por qué es gaseoso? Porque produce eventos inicialmente explosivos que rápidamente se desinflan. Por ejemplo, las burbujas financieras, la volatilidad económica, el poder financiero que está en ninguna parte. Hoy el poder no está en Estados Unidos, ni el poder está en Europa, ni el poder lo tiene Putin. Y el poder chino está en función del poder económico que tiene. El poder financiero es, en definitiva, una nueva relación de fuerza que vamos a tener que estudiar. Entonces, cuando termino esta parte del capítulo y reflexiono en torno a todo lo que he tratado de sintetizar con ustedes, me pregunto, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? Porque es fácil criticar. Es fantásticamente fácil criticar. Critico, 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 y en definitiva, ¿qué hacer? Hay que reconstruir los cimientos. Y para eso es indispensable un nuevo contrato constitucional. Cuando yo hablo del contrato social de Rousseau, digo, el contrato social de Rousseau era mentiroso. El contrato social de Rousseau era una ficción. Rousseau pensaba, imaginaba que en una mesa podíamos sentarnos el rey, el siervo de la gleba, el señor feudal, el carnicero, los empleados. Imposible, no nos podíamos juntar en una misma mesa los señores feudales con los siervos de la gleba. Salvo si era en todo caso para consensuar. Atacaban los vikingos, ok, vengan al castillo y si ustedes, yo los protejo detrás de las murallas, le voy a dar la posibilidad en consecuencia de que ustedes no solamente tengan protección, sino que yo también me voy a servir de tener una fuerza armada, porque las fuerzas no eran profesionales. O frente a una pandemia, de qué manera se podía consensuar, pero no era otra cosa el contrato social. Lo que yo planteo junto con Rawls, que es probablemente el que mejor explica el contrato social, era uno de los asesores de Obama, es el que dice que tenemos que plantearnos un contrato social con cuestiones abarcativas razonables. Yo lo imagino pensando con el peronismo y diciéndole, bueno, a ver, ¿en qué nos podemos poner de acuerdo y en qué no nos ponemos poner de acuerdo? ¿En qué nos vamos a poner de acuerdo ahora? ¿En qué nos podríamos poner de acuerdo en el futuro? ¿Y en qué no nos vamos a poner nunca de acuerdo? Y en lo que no nos vamos a poner nunca de acuerdo lo desplazamos y lo dejamos en definitiva para el proceso electoral. Pero en lo que nos vamos a poner de acuerdo, en lo que podríamos ponernos de acuerdo, hay que consensuar porque, señores, de esta pandemia y en esta crisis que vive nuestro país,
no salimos si no es todos juntos. Y cuando digo todos juntos no quiero decir todos a mansalva, porque va a haber sectores que no van a querer participar, porque va a haber otros sectores que evidentemente van a poner piedras a estos acuerdos, pero es indispensable, es indispensable. Miren, cuando Alfonsín nos hablaba del tercer movimiento histórico, era serio. Él hablaba de un tercer movimiento histórico y en realidad lo que Alfonsín decía era Rawls. Yo he conversado personalmente con nuestro presidente acerca de Rawls y él fue probablemente el que me introdujo la primera vez en John Rawls. Era Nino, era Carlos Nino, era John Rawls y era en definitiva Alfonsín. Entender que no hay ninguna posibilidad de poder jugar un papel trascendente en nuestro país. Cuando uno tiene la posibilidad de viajar, y uno ha viajado mucho, y mira a nuestro país, y lo ve allá, perdido, debajo del mundo, totalmente descalabrado. Cuando uno visualiza lo que vale nuestra moneda en el mundo, que no la quiere nadie, que no existe ninguna posibilidad de estar en París y cambiar pesos argentinos por euros, no existe esa posibilidad, no aceptan esa moneda. Creo que tomamos conciencia realmente en el lugar que ocupamos en el mundo y es imperioso que salgamos. ¿Podemos salir? Sí, claro que sí. Claro que sí. Podemos salir. Tenemos una enorme capacidad para poder resolver estas contingencias, pero es indispensable el contrato social, un nuevo contrato social. Y ustedes me dirán, ¿y qué es un contrato social? Una nueva constitución. Hay quienes se jactan de que la constitución tiene 150, 160 años. Mirá qué constitución, 160 años. Es una barbaridad que nuestra constitución tenga 160 años. La Constitución hoy puede tener una vigencia de 2 generaciones. ¿Por qué? Porque la dinámica cambia todo el tiempo. El mundo cambió en los últimos 10 años. ¿Qué digo? El mundo cambió hace 2 años, 1 año y medio. No es posible que tengamos todavía un contrato social de 1853. En 1853, después de Caseros, Buenos Aires no estaba dentro de ese Congreso. Buenos Aires estaba separado. Urquiza, en definitiva, administraba lo que llamaba el interior. Fue después de Pavón, en 1860, que aparece Buenos Aires y por fin, en 1860, tenemos los elementos del Estado, población, territorio y gobierno, y empezamos entonces a transitar a partir de ese momento una conformación como país. Pero es imperioso, es necesario entender que si en 1853 no hubo contrato constitucional y sí lo hubo en 1860 porque los elementos del Estado jugaron un papel trascendente, recién en 1994 tuvimos otro contrato social. Imperfecto, probablemente, pero el contrato social, el Pacto de Olivos, fue un proceso en donde los dos partidos mayoritarios acordaron un texto constitucional que es mucho mejor que la Constitución de 1853. ¿Se pudo? Sí, se pudo. Cuando el presidente Menem y el expresidente Alfonsín conformaron lo que llamó el Pacto de Olivos, que yo debo decir, me resistí, lo critiqué y lo ataqué, yo no estaba de acuerdo con eso, me equivoqué, porque creo que en definitiva es lo que se podía hacer y se hizo. Y es infinitamente una constitución mucho mejor de la que teníamos. Y eso evidentemente juega y jugó un papel trascendente. Entonces, ¿se puede? Sí, claro se puede, pero hay que tener comportamientos, hay que tener en definitiva modelos a seguir. Y quiero ir terminando para no ser tan extenso en la exposición. Hay cosas que realmente ayudan y mucho. Miren, el otro día me quedé detenido en la lectura del código deontológico de los ministros de Francia. Los ministros de Francia, desde la época de François Hollande, firman
un gabinete integrado por 34 ministros, son 17 mujeres y 17 hombres, un código deontológico, que es un código de ética. Se llama código deontológico porque la deontología es la ciencia o tratado de los deberes. Fíjense qué interesante. Dicen los ministros junto con el presidente de la República Francesa: el ejercicio de poder se regirá por los principios de dignidad, sobriedad, eficacia, ejemplaridad, transparencia y solidaridad. Se rebajaron un 30% los salarios, cada uno de ellos. Cada uno de ellos puede tener un máximo de 15 ayudantes, nada más. Tienen que hacer una declaración pública sobre su renta y sobre su patrimonio, sus viviendas. Tienen el compromiso, a través de una declaración jurada, de abstenerse de firmar absolutamente beneficios a familiares o amigos. Le está vedado aceptar regalos cuya cuantía supere los 150 euros. No pueden aceptar invitaciones privadas de gabinetes extranjeros o de personas físicas relacionadas con su ministerio. Lo único que pueden descargar y en consecuencia compensar son los gastos directamente relacionados con sus funciones compatibles con el Estado. Y para terminar, dicen: en los viajes, señor ministro, cuyo trayecto sea menor a 3 horas, tiene que viajar en tren. Y si el viaje se realiza en automóvil, llevará de escolta una motocicleta con discreción y respetando las normas de tráfico. Un código deontológico que todos los ministros, cuando suben, tienen que firmar, y se cumple, porque no hay impunidad, no hay inmunidad. Un aspecto que entiendo de que ya por el tiempo en que estamos hablando se hace demasiado antipedagógico. Me he superado la posibilidad de los 40 o 50 minutos, pero que es importante destacar, aunque sea vuelo de pájaro. Tenemos que capacitarnos. Los dirigentes políticos se tienen que capacitar. En Francia existe una institución que se llama l'École. Yo la visité, es espectacular. En el último piso de l'École, en el último piso, hay una sala de televisión. Le enseñan al futuro dirigente político a hablar en televisión. Conversando con el director le digo: ¿y por qué? Bueno, porque hoy la comunicación es televisiva, hoy la comunicación es en las redes sociales, y una persona, un legislador que no pueda transmitir lo que en definitiva está impulsando, no llega a la comunidad. Un legislador que se agarre la nariz, que se ponga el dedo en la nariz, que titubee, que mire para otro lado, que no mire la cámara, mire, venga, y me muestra un incipiente estudiante que estaba haciendo sus primeras gimnasias frente a una cámara y un estudiante que se estaba por recibir, y era fantástico cómo este otro estudiante, el que se estaba por recibir, apenas en 10 minutos, en 8, en 7, en 5 minutos, sintetizaba el proyecto mirando a la cámara con una seguridad fantástica. Entonces, creo que estas son cosas que tenemos que empezar a plantearnos. Roulette, en una época con Alfonsín, habían planteado la posibilidad de una escuela de capacitación que empezó a funcionar, estuvo funcionando aproximadamente 5 años. Después, lamentablemente, Menem la cerró. Pero hubiera sido fantástico porque la capacitación hoy es indispensable. La periodicidad en los mandatos, la esencia de cumplir con los preceptos republicanos, la posibilidad de transparencia, los mecanismos de participación, es y son elementos primordiales que juegan en un orden democrático. Y entre nosotros, la participación, la denuncia, el resentimiento y la desobediencia, dice Arendt, Sebrelli, Joffre, Bobbio. Bobbio, por ejemplo, decía: existen 3 supuestos en que queda habilitada la desobediencia civil. Cuando la ley es injusta, porque va en contra de los derechos del hombre;
Cuando la ley es ilegítima porque emana de un órgano ilegítimo que no puede legislar, o cuando es inválida porque es inconstitucional. Y eso nos da derecho a rebelarnos, enfáticamente a rebelarnos. De tal manera que, y ahora sí, para terminar, vivimos o pretendemos vivir en una democracia. El voto no basta. Las elecciones no lo resuelven todo. En una democracia el ciudadano delibera, se lo reconoce, participa, toma la palabra. Debemos elaborar un nuevo contrato constitucional para que podamos entre todos superar esta erosión y reconstruir los ámbitos democráticos. Bueno, esto es un poco la síntesis de lo que en esta etapa de aislamiento y distanciamiento me puse a reflexionar y que seguramente vamos a poder distribuir entre algunos amigos gratuitamente para que podamos tener una herramienta con la cual poder trabajar. Muchísimas gracias a todos por el aguante y por estar. Muy amables. Muchísimas gracias, Ricardo. Realmente excelente exposición. Y este análisis brillante que acaba de realizar lo vamos a encontrar en el libro, su libro que presenta hoy, La erosión democrática y el contrato constitucional.